Argentina consigue el primer superávit fiscal desde el año 2008. ¿Quiere ver los detalles? Venga, vamos allá, vamos a verlos. Pues sí, efectivamente, Argentina consigue después de muchos años su primer superávit fiscal bajo el gobierno de Milei. Como podéis ver en esta gráfica que os presento aquí, aquí tenéis los últimos 100 años de el resultado fiscal de Argentina desde 1924 hasta 2024 y lo que vemos es que, bueno, vemos que aquí durante prácticamente toda toda la serie no hay pues un superávit fiscal. Vemos que la irresponsabilidad fiscal se instala en Argentina clarísimamente ya desde los años 70 sin muchos ambajes, pues déficits brutales, como veis aquí, que llegan a ser hasta del 14% del PIB, una barbaridad. Y lo que vemos es que, pues después de la crisis del 2001, pues se instalan la única serie de superávit fiscales de la historia reciente de Argentina, del último siglo de Argentina, durante varios años. Y bueno, veis que aquí, pues ya después del 2011, se vuelve a instalar la irresponsabilidad fiscal en Argentina y ya pues no sale de ella y de hecho, pues probablemente es una de las peores épocas de la historia de Argentina, de los últimos 100 años de Argentina, evidentemente si quitamos o dejamos fuera los años 60 y los años 70. Y como veis aquí, este último piquito, este 0,3% de superávit fiscal sobre PIB, es pues uno de los 8 años, solamente 8 años ha tenido superávit fiscal Argentina de los últimos 100, y de esos 8 años que ha tenido superávit fiscal, pues el primer año de Milei ya ha sido el primer superávit fiscal. Si consigue pues una serie de superávit fiscales en los años siguientes, pues Argentina logrará su segunda racha en 100 años de superávit fiscales. Vemos que esto se ve muy interesante, pero podemos hacerle pues un pequeño zoom en los últimos años. Aquí tenemos desde el año 93 hasta el año, los últimos pues 20 años, 21 años, hasta el año 2024, y lo que vemos es pues que efectivamente antes de la recesión, de la enorme recesión del año 2001, se estaban acumulando pues déficits fiscales cada vez más grandes. Y esta es lo que veis en la otra gráfica, estos superávit fiscales que consiguió acumular, los únicos, como digo, que ha acumulado en los últimos 100 años Argentina. Y a partir de aquí, desde 2008, que se acumula el último superávit fiscal, pues ya tenemos pues este pequeño desastre, este bueno, pequeño gran desastre del kirchnerismo y ya del último kirchnerismo también de Alberto Fernández. Y esto es lo que ha conseguido pues Milei en el año 2024, después estos son datos del FMI, ahora vamos a ver que con los datos del Ministerio de Finanzas de Argentina, del Ministerio de Economía de Argentina, pues esto va a ser un pelín diferente a los datos, pero más o menos en la misma dinámica, y lo que vemos es que después de este enorme, gigantesco déficit fiscal, lo que tenemos es el superávit fiscal del año 2024. Como veis aquí, pues los déficits fiscales promedio han sido pues gigantescos en estos 20 años y sobre todo desde el 2008 se ha instalado un periodo muy muy fuerte de irresponsabilidad fiscal con un promedio de un 4,5% del PIB de Argentina. Como digo, pues una barbaridad. Fijaros qué interesante, si analizamos mes a mes, esta gráfica ya los he puesto en algunos otros, está actualizada hasta diciembre, pero los he puesto en algunos otros vídeos, y como veis, pues estos son los años, quitando el año 2020 de la pandemia, pues los déficits fiscales que ha tenido pues Argentina con el último gobierno y con el primer año del gobierno de Milei. Y lo que veis es que ha ido acumulando, estos son primarios antes del pago de impuestos, ha ido acumulando constantemente en el periodo de Milei, excepto el último mes, ha sido el único donde hay que pagar dobles salarios a los empleados públicos. El único mes donde no ha acumulado un superávit fiscal ha sido diciembre, pero aún así ha acabado el año con un 1,7% de superávit fiscal sobre PIB, superávit primario. El resto de años, ¿qué consiguió? Como veis aquí, pues dependiendo del año, 2021 un 2,1%, o el 2022 terminó en un 2%, prácticamente todos los meses, como veis aquí, en negativo, y en el año 2023 un 2,7% de déficit, todos y absolutamente los meses en negativo. Como veis aquí, en el periodo de Milei, todos los meses en positivo, excepto diciembre. Interesantísimo, pues verlo así. Si vemos el déficit secundario o financiero, o el superávit, el resultado financiero, básicamente ya después de intereses, lo que vemos es que pues aquí el gobierno de Milei no ha acumulado tanto superávit fiscal, aunque ahora vamos a ver que muy superior a lo que se esperaba, a lo que esperaban los organismos internacionales. Y como veis aquí, pues 2023 acaba pues muy mal para el gobierno de Alberto Fernández, con un 4,4% de déficit. El año 2022 también acaba bastante mal, con un 3,8% de déficit, ya pagando los intereses, y el año 2021 con un 3,6%. Como digo, pues son déficits bastante grandes. ¿Y cómo ha acabado este año? Como digo, pues cómo ha acabado el año 2024 con un 0,3% de superávit.
Y esto, pues podemos pensar que es mucho o es poco, parece poco, al menos el superávit, al menos comparado con los déficits de años anteriores, pero mirad qué interesante cuáles eran las previsiones del FMI. Recordad que Argentina tiene una posición abierta gigantesca con el FMI, es el país que más le debe al FMI. Y como veis aquí, pues el FMI estaba metiendo quizá algo de presión para que el kirchnerismo cuadrara las cuentas públicas, pero aún así el FMI era bastante pesimista antes de que llegara Milei. Fijaros que estimaba en octubre de 2022 el FMI. Estimaba que para el año 2024 el déficit público iba a ser del 3,5% del PIB. Pero esto no solo no mejoraba, sino que empeoraba. En abril de 2023 el FMI hace una nueva estimación y dice esto va a ir peor todavía, 3,6%. Y en octubre de 2023, ante el manirroto gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, todavía empeora sus previsiones y le dice, pues en sus informes que espera un 3,7% de déficit sobre PIB. Pero claro, llega la revolución Milei y en abril de 2024 se ponen muy pesimistas. Fijaros el cambio en la previsión del FMI. Desde 3,7% de déficit y en abril ya estaba estimando que iba a acabar en 0,0%. Todavía estimaba que iba a acabar plano el gobierno a final de año. En octubre todavía se puso incluso algo pesimista, el FMI dijo, algo, bueno, casi nada en realidad, menos 0,1%, revisó a la baja, creyó que iba a acabar en octubre, el FMI creyó que iba a acabar el año Argentina con un pequeñísimo déficit. ¿Y cómo ha acabado la economía al final? Pues es esta última barra que tenéis aquí, en más 0,3% del PIB. Es decir, el gobierno de Argentina pues ha revolucionado lo que pensaban los organismos financieros internacionales que iba a acabar el déficit público de Argentina y además, pues incluso en comparación con las últimas previsiones que se hacían, ha sido bastante superior el superávit fiscal del que, el resultado fiscal al menos, del que se esperaba. Por lo tanto, pues como digo, la doctrina del shock clarísimamente del gobierno de Milei es una doctrina de shock fiscal. Y por último, casi por último, pues no quiero dejar de mencionar que esta doctrina del shock ha tenido su efecto. Ha tenido un efecto al menos en dos grandes variables de política económica. La primera, clarísimamente, pues en la inflación, que ya prácticamente estaba el país, cuando recoge el país Milei, ya prácticamente estaba en una hiperinflación. Y el año 2024 ha sido el año de la desinflación. El año donde la aceleración de precios pues ha frenado en seco. Todavía están creciendo los precios probablemente muy por encima de lo que debieran, de lo que cualquier economía sana debiera, pero desde luego la dinámica pues ha frenado y se ha estabilizado, eso sí, en unos niveles quizá todavía demasiado elevados, aunque tenemos datos que nos sugieren que el año 2025 va a ser bastante mejor que el 24 y eso que el 24 ha sido bastante bueno. Pero bueno, en cualquier caso, eso está por ver, va a ser el año que viene. Pero otra gran variable de política económica que ha mejorado muchísimo con el gobierno de Javier Milei ha sido el riesgo país. Y esto va a ser muy importante para cuando quizás se abra el control de cambios y pueda entrar de forma quizá masiva también inversión extranjera directa. Hasta pues el año, hasta que se supo que iba a entrar Milei, hasta que se estimó, o sea, ganó las elecciones Milei, pues el riesgo país era prácticamente de país en default. Estaba todo el mundo esperando a ver cuándo se iba a declarar el default por parte de Argentina. Por lo tanto, bueno, los bonos de Argentina circulaban con un descuento brutal o con un rendimiento. Esto es el rendimiento, básicamente. El riesgo país es una forma de medir el rendimiento del bono en comparación o el rendimiento extra del bono de Argentina en comparación con el de Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, esto implicaba unos precios bajísimos de esos bonos porque todo el mundo esperaba simplemente que se impagasen y ya, pues sabe Dios, como en otros impagos, cuánto vamos a recuperar de esto. ¿Qué ha pasado desde que está Milei en el poder? Pues solamente la noticia de que Milei va a llegar al poder hace que el riesgo país se desplome. Durante algún tiempo se mantiene en 2024 algo elevado, todavía había muchas dudas de si Milei iba a poder controlar el gasto público y cuando esas dudas empiezan a disipar, el riesgo país cae en picado y ha terminado el año, bueno, estos ya son del año 2025, está aproximadamente en el 6%, es decir, el rendimiento del bono de Estados Unidos, que es cercano casi al 5%, más el rendimiento extra que proporciona el bono en dólares de Argentina. Es decir, esto sería aproximadamente en rendimiento un 11%. Pero como digo, pues evidentemente el diferencial ha caído en picado y de hecho es el país latinoamericano con muchísima diferencia donde más ha caído el riesgo país.
Y bueno, pues en definitiva, y por ir terminando ya el vídeo, pues simplemente, y en conclusión, pues simplemente decir que la política fiscal de Milei ha funcionado, ha sido un éxito absoluto, ha conseguido controlar un gasto público desbocado, y esto lo ha hecho además pues en un entorno de recesionario, al menos los 2 primeros trimestres han sido de una recesión en V muy profunda, que ha tirado para abajo muchísimo los ingresos públicos. Por lo tanto, los gastos públicos no solamente se han cuadrado en comparación con los ingresos de 2023, sino que se han cuadrado en comparación con unos ingresos menguantes, muy menguantes del año 2024. Cuando empiece a crecer, que ya ha empezado a crecer la economía argentina, ahora pues empezará a crecer más que proporcionalmente, como suele ser el caso, los ingresos fiscales, y se notará todavía más esta caída de gastos en el superávit fiscal, a no ser que, eso sí, empiece Milei a cumplir su promesa de bajar impuestos, que previsiblemente esto puede llegar a ocurrir. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame like, suscríbete al canal y déjame algún comentario. Y si quieres colaborar conmigo, te dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.